Isaías y estamos en el capítulo número 29, en el verso 14. Dios tiene a su pueblo Israel y estamos viendo acá, y Israel se dividió y se dividió en Judá. Bueno, voy a poner mejor Jerusalén y Samaria. Dios está tratando con su pueblo, que era un solo pueblo, pero que a partir de las discordias y de su comportamiento inapropiado, se dividió. Y entonces se dividió en Israel y Judá, o las capitales que son Jerusalén y Samaria. Entonces Isaías empieza a profetizar para ambos pueblos. Y estos pueblos tienen su propia concepción de Dios. Dios tenía relación con un solo pueblo, pero ahora tiene relación con dos pueblos que son el mismo pueblo. En uno pues hay creo que 10 tribus y en el otro hay 2 tribus. Entonces, Él está profetizando para ellos. ¿Pero para qué profetiza? ¿Y qué es el propósito de la profetización? El propósito es volver a reconciliarse con su pueblo por todos los desmanes que ellos han estado haciendo. Ellos, a través de la historia, habían visto tantos prodigios y señales del Dios Todopoderoso. Eran un pueblo especial y llegaron a tal punto de sentirse orgullosos y soberbios por esa situación. Pero ahora, después de todo eso, o sea que no es garantía ver milagros, no es garantía ser llamado como pueblo de Dios para tener fidelidad a Dios. Siempre hay fallos. Y en este sentido, entonces Israel había fallado. Cuando se dividieron, ellos habían creado una religión, y Jerusalén con su templo era el que se legitimaba como los representantes de Dios en la tierra, y era como el pueblo escogido de Dios. Y Samaria, que en el Nuevo Testamento vemos cómo son tratados los samaritanos, eran, como dicen, ratas de 2 patas, habían creado sus propios ídolos, crearon su propia religión para no tener relación con Jerusalén. Entonces, ellos crearon, y eso implica, hermano, el concepto básico que tenían acerca de Dios, y que ellos no habían entendido que eran producto del Dios Todopoderoso que había creado el universo. Esto nos hace reflexionar, porque ellos en alguna medida, a través de los profetas, escucharon la voz de Dios, pero resulta que ellos actuaron como que si Yahvé era un Dios más y no era el Dios creador. Cuando estos deciden hacer su propia religión, significa que no tomaron en cuenta a Dios. Tomaron en cuenta su soberbia de querer independizarse y de querer tener a alguien, una religión. Y vienen estos creyendo que era legítimo, porque si aquí había un templo, entonces crearon del templo o del tabernáculo, que era prototipo del templo, crearon ellos un ídolo, una religión, y ponían sus ojos tanto en el ritualismo, en la fiesta y en las cuestiones, que también se perdieron, y ambos hicieron lo peor que puede pasar. Ambos crearon una religión. La religión o la gente religiosa es el peor enemigo de Dios.
Dios no quiere una religión. La religión es el esfuerzo del hombre por tratar de llegar a Dios. Y Dios lo que quería con ellos era una relación. Una relación. Quiero establecer esos dos puntos porque posiblemente nosotros hemos llegado a caer en el error de estos pueblos. Y tenemos una religión y no tenemos una relación con Dios. Algunos adoran el domingo, algunos adoran el sábado, algunos adoran la forma de vestir, algunos adoran ayunar, algunos han creado una religión, pero no una relación con Dios. Hace poco en el culto de oración les explicaba yo que orar sin cesar no significa estar de rodillas o pasar con un cronómetro midiendo cuánto tiempo oro. Yo nunca me desconecto de Dios. Yo no sé usted, hermano. Yo no sé usted. Yo ando aquí, Señor, protégeme, guárdame, Padre, que aquí voy para mi trabajo, guíame, líbrame del tentador, aquí estoy contigo. Y yo ando permanentemente, yo no me desconecto, no. Me conecto cuando vengo a la iglesia, o solo me conecto cuando oro. Estás equivocado, has hecho una religión y no una relación. Yo tengo una relación con el Señor. Y Él permanente conmigo está en mí. No lo dejo en ningún lado, sino que está en mí. Entonces yo ando en una constante oración cuando anda conectado con Dios usted. Anda conectado, no se desconecta. O no sé si algunos se desconectan y están en eso. Entonces, quiero hacer esta reflexión antes de que llegamos a este capítulo, porque este pueblo, ambos, tanto Samaria o Jerusalén, o sea Judá e Israel, habían convertido la bonita relación que tenían con Dios en una religión. Y ahora Dios quería reconciliar con ellos esta situación. Y a través del profeta Isaías, entonces empieza a sentenciarlos, empieza a profetizarles lo que iba a suceder si ellos no volvían a tener esa relación con Dios. Y estábamos en el verso número 13 del capítulo número 29, del capítulo número 29. Vamos a leer el verso número 13 antes de empezar el 14. Y dice, pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido dado. Es decir, Dios es celoso y Dios conoce si tú eres solo un religioso. Hay gente que cree que por pasar leyendo la Biblia todo el día o por pasar haciendo cosas sin dejar de ser perverso, es santo. Y este pueblo era bien cumplido en cuanto a los ritos. Estos estaban totalmente perdidos habiendo creado su religión. Y estos cumplían los ritos, las vestimentas, las fiestas. Lo estaban haciendo. Entonces cualquiera diría, ¿por qué el Señor dice a través de su profeta Isaías que de labios me honran cuando este pueblo es bien religioso? Este pueblo celebra todo. Hay una secta que pelea hasta el sábado y se mueren si alguien les dice que el sábado no. Han hecho una religión. Han hecho una religión. Habían cambiado las cosas que habían dicho por las cosas que les conviene a ellos. Ahora, pero cuando Dios dice, tú me honras de labios, eso quiere decir que ninguno de nosotros viniendo a la iglesia, ni los que hoy están en culto, ni los que están desde las 3, ni los que se han echado 3 días de ayuno, ni los que pasan en vigilia, a Dios no le van a engañar. Aparentan santidad, gritan y pasan en ayuno 10 días y pasan en vigilia 10 días. No te engañes. Dios no lo va a engañar. Este pueblo hacía los ritos perfectamente, las vestimentas, la fiesta. Pero el Señor les dice, ustedes me adoran de labios. ¿Cuántos? Cuando yo leía esto me pongo a pensar por un momento, ¿cuántos hemos venido a la iglesia de labios?
pensando en otras cosas. No entienden que cuando yo canto, los cantos que están aquí, estoy adorando. Es decir, no me he venido a sentar y no es una religión. Vengo a adorar y adoro a través de los cantos. Yo canto porque estoy adorando a un Dios todopoderoso y le adoro a través de la comunión con los demás hermanos. Le adoro a través de la comunión cuando nos saludamos. Le adoro a través de la ofrenda. No vengo a tirar como el Cristo negro, a tirarle pistos por detrás o a echarle en un plato un poco de fichas o 2 monedas. Dios no está pidiéndole, no es mendigo de nadie. Cuando yo adoro y voy a poner mi ofrenda, lo debo hacer con reverencia, porque es un acto de adoración, no de venir a tirar pisto. No es un acto de venir a tirar pisto. Es un acto de adoración, que Dios me acepte mi ofrenda, es un privilegio para mí. Yo no sé si a usted le han despreciado algún regalo. No. Hasta los mendigos hacen eso, le dan una cuota, no, $1. Esa cuota ahí le sirve a usted más. Qué vergüenza, gente. Entonces algunos vienen a la iglesia a tirar 2 cuotas ahí. No han aprendido a adorar a través de la ofrenda. Tenemos que tener cuidado con eso. Entonces dice, este pueblo se acerca a mí. Ellos se acercan, usted viene a la iglesia. Usted viene, pero ¿a qué viene? ¿A qué viene? ¿A qué viene? Dios está en todas partes, sí, pero es un mandato que lo adoremos en congregación. Es un mandato como este pueblo lo hacía en pueblo. Entonces, Dios, en este verso número 13, puedo aprender que Dios quiere que le honre, que le adore, que le alabe, que santifique su nombre en verdad, no hipócritamente. No hipócritamente. No hipócritamente. Yo puedo andar una mantelina que me arrastre, la vestimenta no es. Aquí el Señor menciona, dice, pero su ropa, dice eso aquí, pero su ropa, pero su corazón, su mente, en este contexto, ellos no conocían el cerebro, ni el consciente, ni el subconsciente. En este contexto, el corazón simbolizaba todo mi ser, simbolizaba la vida, simbolizaba mis pensamientos. Eso simbolizaba el corazón. Entonces el Señor quiere que le adoremos con todo. Bueno, y esto fue dicho en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Amar a Dios sobre todas las cosas, con todo, porque ya se entendía que había mente. Allá no se entendía que había mente, porque no había sido revelado. Entonces Israel, dividido en Samaria y en Jerusalén, o en Judá y en Israel, habían fallado, se habían vuelto ritualistas. Antes de venir acá, yo estaba estudiando esto, me ponía a pensar qué terribles son las personas fanáticas en la religión y las personas tradicionalistas que se ciegan, y aunque se les muestre la escritura, aunque se les muestre la verdad, dicen, no, mi religión, no. Y esa soberbia y esa necedad disfrazada de humildad los llevará al lago de fuego. Los llevará al lago de fuego. Verso 14. Por tanto, bueno, yo aquí quería en el verso 13, en Mateo 15:7, quiero hacer esta referencia porque algunos creen que estamos leyendo un paquín o estamos leyendo historia. Aquí Yeshua toma a Isaías, y si Yeshua lee a Isaías es porque creía que eran profecías de Dios y retoma el pasaje de Isaías. Entonces mi Señor creía que Isaías era verídico y les dije, hipócritas,
Bien profetizó, ¿quién? ¿Y quién lo está citando? Entonces el maestro autoriza que Isaías, que estamos estudiando, es un libro de Dios y que él cree que es la palabra de Dios. Amén. Amén. Lo cita, pero ahora lo está citando no para el contexto de allá. Ahí lo está citando ¿a quién? A ese mismo pueblo, pero ¿cuántas generaciones después? ¿Cuántas generaciones después? Y dice, bien profetizó. ¿Por qué es importante esto? Porque qué terrible que nos digan, bien profetizó Isaías sobre Israel y ahora la iglesia, que solo de labios. Ahora yo debo de cuidarme de no ser hipócrita. Soy culpable, perdonado. Y cada día por gracia, no por mi esfuerzo, sino de la misma forma que fui alcanzado y que fui salvado por gracia, de esa misma forma confío en que el Señor irá quitando de mí todo aquello que no le agrada. Todo aquello que no le agrada. Y no por un esfuerzo humano. Hoy estaba viendo una discusión entre adventistas y un evangélico. Y los adventistas, que es una secta de fanáticos, y les duele que les digan que no estamos bajo la ley. Ellos no entienden que ellos no pueden vivir sin ley. Son retrógrados, perdonen. Porque dije, los frutos del Espíritu, quizás ellos no tienen el Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu. Y cuando dicen los frutos del Espíritu, gozo, paz, benignidad, son para tales cosas no hay ley. Porque no necesitamos una ley para comportarnos como Dios quiere que nos comportemos porque le amamos. No necesitamos ser amenazados. Ellos no comprenden eso. Ellos no comprenden eso. Entonces el adulterio, si yo amo al Señor, ¿voy a adulterar, hermano? Si yo amo a mi prójimo, ¿voy a adulterar? No necesito ley. Necesito amar. Y ellos no han entendido que la ley de Dios es el amor. Porque Él es amor. Pero ellos quieren rigor. Y ellos quieren ley. Pero la ley es condenación porque la ley te condena. Y el amor te salva. Bien. Entonces, quería hacer esa referencia de entender que Isaías no es un paquín, sino que realmente es la palabra de Dios y que el mismo Maestro, el Mesías Yeshua, la cita como verdad. Y se la cita a ese mismo pueblo. Verso 14. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá la inteligencia de los entendidos. Aquí, estos eran soberbios y orgullosos y se creían tener conocimiento. Y en su gran viveza habían creído que Yahvé era pasivo y que por lo tanto ellos tenían que tomar acciones sobre la vida. La sabiduría humana ha querido ridiculizar a Dios muchas veces. La ciencia ha querido borrar a Dios. Pero la ciencia no ha podido explicar muchas cosas que solo se explican con la existencia de Dios. Y han pasado miles de años. Y creo que estamos viviendo en un momento en donde la ciencia ha tenido una explosión y un desarrollo más grande que en todos los tiempos. Hoy estaba en mi trabajo y tenía esto que ahora le llaman inteligente, porque ahora los dundos somos nosotros y los inteligentes son los teléfonos. Y yo, como soy algo dundo, lo tenía y entonces estaba dando unas órdenes en mi trabajo y les decía,
díganle a los padres que solo les daré una canasta de alimentos por familia. Y miro el teléfono, hermano, ¿y quién me escribió esto? Les digo yo. ¿Quién me escribió esto? Y se me queda viendo todo. No, director, es que usted quizás le apretó el micrófono. ¿Y qué? Todo lo que estaba hablando lo estaba escribiendo en un texto que yo iba a enviar, pero no lo estaba escribiendo, estaba pensándolo y dirigiéndole a los otros. Y yo me quedo, esto es el diablo. Digo, bueno, y esto es, hermano, qué peligroso es esto. Y estaba escribiéndolo. Y no les quiero hablar de la inteligencia artificial porque es peor. Pero imagínense, entonces el hombre cuando ve esto se cree Dios. E Israel, que no tenía esa inteligencia en el contexto de los años en que estamos hablando, pero era soberbio y estaba creyendo que él podía sustituir a Dios. Primera Corintios 1:19. Primera Corintios 1:19. Primera Corintios 1:19. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de quién? De los sabios, y desecharé, hermano, esta generación de cristal, en donde un día amanecían que eran yeguas, otro día eran perros, otro día eran mejas, y el de un presidente estaba respaldando que eso. Hoy me siento una niña de 7 años, pues me mandaban a primer grado a la escuela. Destruiré el país más inteligente, supuestamente. Estaban, hermanos, legalizando que si yo me sentía mujer, entrar al baño de mujeres. Que si yo me sentía caballo, que me pusieran una montura. Pero que hay del que osara contradecir. Ese ya no era progresista, era retrógrado. Y cuando leo este verso comprendo completamente cómo las personas van a ser. Yo siempre les recomendé una película que no es de calidad y no es porque es antigua, que se llama La Idiocracia. La Idiocracia se la recomiendo, porque fue hecha hace tiempo y establece la gente tal como ahora, a tal grado que una prostituta y un marihuano llegan a ser presidente del país, porque eran los más vivos de cómo estaba esa generación de perdida. Y ahora, hermano, vamos a lo mismo. Pero el verso dice en 1 Corintios, pues escrito está, destruiré la sabiduría de quién? De los sabios, y desecharé el entendimiento de los, se volverán brutos. Y no solo secularmente, en la iglesia vamos a ver payasadas, ridiculeces, hermano, que se le paran los pelos a uno. Israel estaba errando, cometiendo el error de creerse más vivos que Dios y haciendo cosas que no debía hacer. Verso 15. Ay de los que esconden de Yahvé, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve? ¿Quién nos conoce? El problema aquí era, si recuerdan, que tanto Israel como Judá estaban siendo conquistados porque Dios les había profetizado que los iba a castigar y que otras naciones los iban a invadir y los iban a hacer siervos y iban a dar vergüenza. Entonces ellos, en vez de buscar al Creador, en vez de buscar a Dios, estaban buscando alianza. En este caso, y en este particular capítulo 29, está tratando con Jerusalén y Judá. ¿Y qué está tratando de hacer Jerusalén? Trata de unirse con Egipto. ¿Para qué? Para no ser invadidos por Asiria, ¿verdad?
Entonces trata de unirse con Egipto. Según él es alianza, sin contar con el profeta, sin contar con Dios, sino que con la inteligencia de ellos creían, ¿saben qué? Uniéndonos con Egipto, porque Egipto era una potencia en este contexto, era una potencia, había dominado un montón de naciones. Entonces ellos dijeron, aliándonos con Egipto, ya la hicimos. Y la profecía de que Siria nos va a invadir, este profeta va a caer en ridículo. Y nosotros vamos a tener la victoria, según ellos. Según ellos. Entonces dice este verso, para que lo entendamos, entonces según él, Dios no sabía esto. Según ellos, Dios no sabía esto. Ahora, el Señor ya les había dicho todo lo que les iba a suceder a través del profeta. Pero ¿cuántos de nosotros creemos que Dios no nos ve cuando hacemos las cosas que no debemos? ¿Cuántos creemos que vamos a salir mejor sin contar con Dios? Yo muchas veces he cometido el error de hacer cosas sin pensar y sin contar con Dios. Y después digo, ¿qué va? Este mes de febrero para mí me han pasado cosas que por descuido. Y digo yo, debo de acerenarme y debo de pensar cada cosa que voy a hacer. Cada cosa que voy a hacer. No sé cuántos de ustedes han perdido dinero, han perdido cosas por descuido. Por descuido. Digo, debí acerenarme aquí. Debí pensar. Pero como somos acelerados igual que esto, no tenemos a Dios en mente de decir, ¿qué quiere Dios? Padre, ilumíname aquí, ¿qué debo de hacer? Tranquilizarme y pensar en el consejo de Dios. No, pienso que voy a salir mejor haciendo con mis estrategias, ¿verdad? Con todas mis actividades. Entonces Israel estaba pensando eso. Si nos va a invadir el ejército, me uno con la potencia más grande que hay hoy, creo que no va a resistir. Entonces muchas veces nosotros, en vez de contar, no, mis hijos no los llevo a la iglesia, en todo caso pueden salir mejor así. Creo que puedo hacer esto mejor. No, yo no creo que la Biblia sea cierta, no creo que tal cosa. Y a espaldas de Dios, creyendo que Dios no sabe, nosotros hacemos eso. Entonces dice en ese verso que no es así. Ellos dicen, ¿quién nos ve? ¿Quién nos ve? Verso 16. Vuestra perversidad, ¿a quién le dice esto el profeta? Yahvé, a través del profeta, a Jerusalén, a Judá. Le dice, vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra le dirá a su hacedor, no me hizo? Pongan atención en esto. Dirá la vasija de aquel que lo ha formado, no entiendo. No entiendo. Yo no entiendo muchas cosas que Dios hace. Sin embargo, muchos queremos juzgar a Dios y me da risa, me da risa. Él es el creador. La vasija, o sea, el barro, quiere reclamarle al alfarero. ¿Es posible eso, hermano? ¿El alfarero puede hacer lo que quiere con la vasija? ¿El alfarero puede hacer lo que quiera con el barro? Pero el barro le dice, ¿por qué mueren los niños? ¿Por qué me dejó mi esposa? ¿Por qué murió fulano? ¿Por qué este terremoto? ¿Quién está hablando? La vasija, el barro. ¿A quién está reclamando? ¿A quién está reclamando? Al Creador. ¿Acaso el Creador no puede hacer lo que quiera con lo que ha creado? ¿Cómo es que el ser humano puede hacer lo que quiere con su casa? ¿Y por qué Dios no puede hacer, que es el creador de todo, lo que Él quiera con su creación? ¿Puede o no puede? Entonces, ¿por qué lo juzgas? ¿Qué? ¿Por qué este sí? ¿Por qué este no? ¿Y qué? ¿Y a ti qué? Una vez le contestaron a uno ahí, que le preguntó, sí señor, yo voy contigo, pero ¿y este? ¿Y a ti qué te importa? Si yo quiero, ese iba a quedar hasta que yo venga. Yo quiero. No hemos entendido que nosotros somos siervos, que somos criaturas y que hay un creador. Entonces Él puede hacer lo que Él quiera. ¿Necesita el creador darle explicación a alguien? ¿Necesita? No necesita. Sin embargo, Dios a veces por misericordia lo hace. Romanos capítulo 9,
Romanos capítulo 9, verso 19. Veamos del 18. Veamos del 18. De manera, Romanos 9, verso 18. De manera que de quien quiere, tiene, ¿quién? ¿Qué me reclama? ¿Qué me reclama? Este es Dios mío, este es Dios mío, este es Dios mío, yo hago lo que quiero con ellos. Esta es criatura mía, esta es criatura mía, esta es criatura mía, yo hago lo que quiero con ellos. Hago lo que quiero con ellos. Una vez con mi esposa tenía un problema con el verso que dice, y Dios endureció el corazón de Faraón. Y me hizo la pregunta. Y Dios endureció el corazón de Faraón. Es malo Dios. Porque endureció el corazón de Faraón. Es malo Dios, porque Jacob, pobrecito, el otro Esaú venía detrás. ¿Y por qué? Entonces, explicando esto, el verso 18 dice, de manera que de quien quiere, tiene misericordia. No habiendo nacido ni el uno ni el otro, ni habiendo hecho bien y mal, yo escogí a este. Entonces, por obra, no habían hecho ni una obra, no habían nacido, para los que creen que salvan por obra. No habían nacido ninguno de los dos, y no habían hecho ni bien ni mal, porque me da la gana de un poco esto. ¿Es soberano Dios? El que no entiende la soberanía de Dios está perdido. Ser soberano significa hacer lo que quiere, sin darle cuenta a nadie. Si no, no somos soberanos. Entonces le dice aquí, de manera que de quien quiere, ¿qué te importa a vos? Tiene misericordia. Y al que quiere, ok, aquí hay un problema. Hay un problema. Faraón estaba mandando y Moisés respetaba al pueblo de Dios. Ambos eran asesinos. ¿Era asesino Moisés? ¿Era asesino Moisés? ¿Sí? ¿Era asesino Faraón? ¿Sí? Ambos eran asesinos. Dios podía hacer lo que quiera con los dos. Pero tuvo misericordia de Moisés e hizo justicia con Faraón. No fue injusto. Faraón recibió lo que merecía. Antes de que Dios mandara a Moisés, ¿cuál era la conducta de Faraón? ¿Era impío? ¿Era impío? ¿No te has puesto a pensar qué pasaba con los impíos cuando estaba el pueblo de Israel? ¿Para dónde iban los impíos? Para el lago de fuego. ¿Por qué? Porque eran perversos y malos. No eran por inocentes. Este faraón que estaba no era como el faraón que estaba cuando José estaba. El faraón que estaba cuando José estaba fue prosperado, porque el faraón confió en José, que representaba a Yahvé. Pero cuando él murió quedó este otro pícaro, y este casi era de la edad de Moisés. Y ya no lo vio. Este que le dijo, trabaja a esos israelitas, ponelos a trabajar más, porque ya no buscó los consejos de los sabios, sino que de los compañeros de él. Entonces merecía ser enjuiciado. Merecía ser enjuiciado. Si lo único que faltaba era la oportunidad. Entonces Dios se la dio. Cuando le dijo, ve y déjalo, dile que deje ir a mi pueblo, porque de una vez le voy a dar lo que merece y va a servir para regalar mi nombre y mi pueblo. Eso es lo que hace Dios. Pero no estaba haciendo injusto. Faraón era malo. Y hasta que perdió un hijo, entendió el poder de Dios. Muchos de nosotros, Dios nos da avisos, nos da oportunidades, pero hasta que tenemos un golpe un poco fuerte, como que reaccionamos. Entonces, si ves el verso 18, dice, tal vez ahora lo comprendes, de manera que de quien quiere tiene misericordia, al que quiere endurece. Verso 19. Pero me dirás, y entonces, ¿por qué me culpa si él me llamó? Sin vergüenza. ¿Por qué me culpa si él es el que me endureció? Dice ahí. Y hace otra pregunta, ¿por qué
¿Quién ha resistido a tu voluntad? ¿Quién ha resistido a tu voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres? Tú. Y aquí viene la respuesta. Pero estas preguntas de que si somos inocentes, de que por qué aquel se salva y que si hay predestinación, en este contexto no está hablando de la salvación, está hablando de la selección de Israel, de un pueblo específico. No está hablando de la salvación en general, sino que está hablando acá del pueblo de Israel. Y aparece la discusión ahí. Cuando Jacob y Esaú estaban en el vientre, es una relación del pueblo de Israel, nada que ver con nosotros. Pero algunos agarran de contexto y dicen, ya ven, a este escogió, entonces Dios tiene escogido. Sí, tiene escogido. ¿Creo yo en la predestinación? Sí. De mi misterio, pero no de salvación. Dios escogió siervos, así como Yeshua escogió. ¿Cuántos escogió él para servir? ¿Cuántos escogió? 12. ¿Sí? Esa es una predestinación. Es escoger. Allá uno dice, me escogió desde el vientre. Sí, es predestinación. No para salvación, sino para ministerio. Eso sí. Pero es que los ministerios son irrevocables. Porque aquí está la respuesta. Mira la respuesta. ¿Quién resistirá? Verso 19. ¿Quién resistirá la voluntad? ¿Es Dios? ¿Quién? Bien, entonces vemos la explicación. Vuestra perversidad, verso 16, vuestra perversidad siempre será reputada como el faro del alfarero. Dios le explica, no tengo que darte cuenta, yo soy el creador. Hace una figura ahí, hace un símil que perfectamente podemos entender. Un barro no puede sobermecerse para preguntarle al alfarero, ¿por qué me haces así? ¿Por qué me haces así? Fíjense que él pone el ejemplo del alfarero y es increíble cómo para que pueda hacerse un utensilio, el alfarero, ¿qué tiene que hacer con el barro? ¿Qué tiene que hacer con el barro? Miren, hermanos, le pega una revolcada al barro. Yo no sé si Dios le ha pegado alguna a usted, pero a mí le pido, te voy a formar. Hasta que está manidito, hermano, hasta que está manidito aquel barro, ya después de una gran sopapeada, ¿verdad? Gran sopapeada. Ya manidito, empieza a trabajar contigo. Suavecito te vas haciendo para donde él quiere, porque ya te amansó. No sé cuántos de ustedes han recibido de Dios ese molde. Pero él pone a Israel está diciendo, yo soy el alfarero y yo contigo voy a hacer lo que quiera. ¿Y por qué me vas a preguntar tú a mí, que eres el barro, que qué hago yo contigo? Y Pablo nos está explicando allá, hermano, nos está diciendo, ¿verdad? La explicación, que yo tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia, pero ya he explicado por qué. Entonces, verso 17. No se convertirá de aquí a muy poco el tiempo del Líbano en campo fructífero, y el campo fértil será estimado por bosque. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Este es una profecía acerca del reino, en donde Israel, después de pasar sobre todo esto, hermano, y habiendo estudiado Apocalipsis, entendemos que en el milenio Israel volverá a su prosperidad. Y este es el sueño de los israelitas, y esperan al Mesías para que Él ponga el reino que había sido prometido, un reino mundial, una nueva generación, un nuevo orden, en donde Cristo será la máxima autoridad, e Israel será el protagonista de todo esto. Entonces dice él, sí, pasará esto hoy, les pasará esto a ustedes, pero en el futuro ustedes reconciliarán conmigo y ustedes van a florecer.
como el bosque del Líbano. Ustedes van a fructificar, van a ser un campo fértil. En el milenio va a cambiar todo. Ahí va a cambiar todo. Y es lo que él está diciendo ahí. Verso 18. En aquel tiempo, ¿a cuál tiempo se refiere? Al reino. Los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Ellos habían renegado con Isaías que acaso somos niños de parvularia para que nos repitas y nos repitas y nos repitas y nos repitas. ¿Que acaso crees que no entendemos? Pero ellos que creían los entendidos son los que no se fijan. ¿Y quiénes son los que están alcanzando entendimiento? Los gentiles. En el futuro, está hablando en un futuro de ese contexto que está ahí, que somos nosotros, y dice aquellos que no eran tomados en cuenta, nosotros. Aquellos que éramos considerados perros para los judíos. Éramos considerados perros. Entonces dice él en el futuro, miren, en aquel tiempo, refiriéndose al tiempo de la gloria que va a haber en el milenio y todos los que van a creer, dice, en aquel tiempo los sordos oirán, aquellos a quienes no les venía la palabra. Los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Aquellas personas que creemos nosotros, aquellas personas, Israel se creyó tanto que era el pueblo de Dios, y no solo que era el pueblo de Dios, sino que empezó a manipular la ley y a crear mandamientos de hombres, creyéndose entendidos. Ahora son desechados y dice que los sabios iban a ser hechos necios, y ahora los ciegos y los sordos son los que iban a entender el mensaje del Señor. Verso 19. Entonces, ¿cuándo es este entonces? En el milenio. En el milenio las cosas van a ser diferentes. En el milenio estos dos van a ser uno. Estos dos van a volver a ser uno. Y estos dos se van a volver a tener una relación con Dios en el milenio. Y en el milenio no solo estarán estos dos pueblos, sino que estarán los gentiles, estaremos nosotros también, haciendo un solo pueblo. Y entonces dice, en el verso 19, los humildes, los valores del reino son contrarios a los valores del mundo. A todos nos gusta ser orgullosos, hermanos. A todos nos gusta que nos obedezcan. A todos nos gusta mandar. A todos nos gusta que nos adulen. ¿Por qué? Porque en este reino del mundo esos valores son grandes. Don fulano, don mengano. Pero cuando Cristo venga y establezca su reino, van a cambiar los valores. Y mire el verso, lo que dice el verso 19, dice, entonces, ¿quiénes son los que van a gozar? Entonces los humildes crecerán en alegría de Yahvé. Miren, no los ricos, no los que se creen en este mundo, sino aquellos que fuimos humillados por el Señor, aquellos que éramos considerados nada. Entonces dice, entonces los humildes crecerán en alegría de Yahvé, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Entonces los valores del milenio son contrarios a los del mundo. El que sirve más será más grande. El humillado será ensalzado, y el soberbio será humillado. Miren cuánto he hecho, casi el pueblo es mío. Casi el pueblo es mío, yo tengo todo, ¿verdad? Yo he hecho esto, yo he hecho lo otro. Aquí en el mundo vale, pero en el milenio no va a valer nada. Los valores del reino de Dios cambian. Bienaventurado, si quieres saber cuáles son los valores del reino, lea el Sermón del Monte. El Sermón del Monte son los valores del reino. Y ¿sabe qué, hermano? Cuando yo lo leo, me da una gran tristeza. Porque si lee los valores del Sermón del Monte, no somos nada, como dicen los pueblos. Si usted se cree cristiano,
Lea el Sermón del Monte y díganme después de que lo lea si usted es así. Bienaventurados los pacificadores, ¿por qué? Bienaventurados los humildes, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que son perseguidos. Nosotros no, hermano. Ese sermón es el perfil de los valores del reino. Y el Señor se los declaró al pueblo porque querían el reino. Y Él les dice, bueno, si quieren el reino, les voy a decir cómo son el perfil de los que viven en el reino. Porque aquel rico le dijo, Señor, ¿qué debo de hacer yo para entrar? Él lo decía para que le echara flores y le dijera, este varón es santo y puro, porque era santo y puro. Era santo y puro el varón. Había cumplido la ley, había cumplido. Si solo lo que no había hecho era que era como yo, era tacaño. Eso era lo último. Y entonces Dios le agarró ahí lo débil y no le dijo que estaba mal lo que había hecho. Lo que le dijo, por cómo lo retó, le volvió a repetir. ¿Cómo no le dijo? Ya no le dijo, si no vas a entrar, le dijo, si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes. Uy, ahí fue el problema, hermano. Algunos estamos tan apegados a las cosas, ¿verdad, hermano? Estamos tan apegados a las cosas, ¿verdad? Y aunque estamos cristianos, estamos bien apegaditos a las cositas, ¿verdad? Y somos cristianos, pero nos puede pasar como Israel, este pueblo de labios, y ya está cantando, pero aquí mira cómo es, aquí mira cómo es. Y a todos nos pueden pelar la cara, primero a mí. Mira, y dice allá, mira, a ver cómo es de apegado, mira. Duro. Entonces este fue triste. El hombre no quiso ser perfecto, no dio las cosas, ¿verdad? Entonces, nadie nos ve, ¿cómo no? El Señor nos ve. Él me conoce. Yo cuando estoy diciendo le digo, bueno, ¿yo por qué te voy a mentir si tú sabes lo que doy? ¿Y qué voy a hablar yo ya más? Tú sabes lo que doy, tú sabes mis intenciones, tú me conoces, Padre. ¿Yo qué mentira voy a dar? Yo no sé cómo era usted, pero yo le digo, Dios, y digo, Padre, que no fuera por gracia. Y pensar que un día yo tan ignorante en esta iglesia pensé que nos podíamos salvar por obra. Yo prediqué y enseñé. Y casi me le voy encima a Teo y a Manuel acá cuando venían ahí con la gracia. Porque yo creí que no podíamos hablar por obra. En un momento lo creí. Y digo yo, qué tonto soy hoy. Y hoy que me doy cuenta. ¿Y de dónde me aparece a mí que podía ser un santo varón yo? ¿De dónde? ¿De dónde? Cuando miro yo que hasta con el pensamiento, Dios mío. Tal vez no haga la maldad, pero la pienso. Ustedes no piensan maldad. Si pudieran ver nuestros pensamientos, muchos fueran enemigos de nosotros ya quizás. Pero como somos hipócritas, ¿verdad? Pero Dios no, con Dios no. Pero que bendita gracia, hermano. Bendita gracia que no me salvo por mis hechos, sino por la misericordia que mi Padre tuvo de mí. Y cuando habla de que Él escoge a quien quiere, y me pongo a pensar yo tan miserable, y el Señor tuvo piedad, porque me da lástima ver tanta gente en ignorancia. Pero igual que Faraón, recibirá justicia. Y nosotros hemos recibido misericordia. Gloria a Dios. Israel estaba recibiendo las dos cosas, justicia y misericordia, porque le está dando el machetazo de que los van a invadir y los van a hacer siervos, pero le dice, pero allá en aquel día, ustedes van a florecer, ustedes van a ser tallados. Entonces el Señor le está diciendo las dos cosas, ¿verdad? Entonces yo aquí tal vez no soy lo que debería de ser, pero un día sí seremos, vamos a ser. Entonces el verso dice, verso 20, porque el violento será acabado.
El violento será acabado. Un día va a haber justicia, hermano. Esa persona que nos humilla, esa persona que nos ha dañado, esa persona que se burla, esa persona que parece que está impune, esas personas que se han enriquecido con la desgracia de otros, esas personas que han dejado a huérfanos en la calle por guardiarles la herencia, todas esas personas que han hecho maldad, dice aquí, un día van a pagar eso. Hay mucha gente en la iglesia que viene porque la conciencia lo acusa, pero cuando le vemos la historia, hay algunos que hasta se deshicieron de sus padres por tener dinero. Otros han dejado a sus hermanos en la calle y en la iglesia, alaba, ¿vale? Pues sí, pero porque no aguantan la maldad que han hecho y para ver si tienen algo de piedad. Pero igual que el rico, ¿por qué no vas a ir a darle a tu hermano lo que le corresponde? Allí no, pero de aquí le va a lavar. Lo mismo que el rico. Podemos matarnos por un metro. Yo no, hermano. Quisiera ver que alguien le va a quitar un metro del terreno a su casa, a ver si es verdad. Lo quisiera ver. A ver si es verdad que es santo y puro. Cuando viene otro gañán y le tira el cerco ahí un metro más adentro de usted. Gloria a Dios, Padre. Amén. Pues sí. Ahí estamos. O sea, mientras no nos tocan, por eso digo, bendita gracias, Padre. Bendita gracias. No sé, Dios me ocurrió que por obra me podía salvar cuando me entero de que no hay justo. Mi amor. Pura ignorancia. Pura ignorancia. Y nunca nadie me dijo cuántas obras tenía que hacer para salvarme. Nunca nadie me dijo eso. No sé a ustedes. Así que yo andaba en las nubes. ¿Y cuántas obras iba a hacer para salvarme? Nunca. Pero creí que me iba a salvar por vos. Y nunca. Entonces dice aquí, porque el violento será acabado y el burlador será consumido, serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad, todos estos perversos. Verso 21, los que hacen pecar al hombre en palabra, los que arman lazo al que reprendía en la puerta y pervierten la causa del justo con vanidad. Muchos tuercen, hermanos, la ley para hacer perversidad. Muchos mienten, hay testigos falsos y hay injusticia, ¿no? Hay inocentes presos, algunos, hay inocentes presos por envidia, por rencores. Que Dios los perdone los que han hecho. Bueno, no los va a perdonar aquí, dice que los va a acabar. Se los va a acabar, ¿no? Se los va a acabar. Ahorita pueden gozar y haber hecho pedazo la vida de alguien, metiéndolo inocentemente preso y sabiendo ellos que no es. Pero un día, dice aquí el Señor, habrá justicia. Y ese día es en el milenio, dice. Verso 22. Por tanto, Yahvé, que redimió a Abraham, y muy interesante, ¿se redimió por obra o quién hizo el acto de redención aquí? Dios hizo el acto de redención, no él por haber hecho algo. Miren cómo dice, por tanto, Yahvé que redimió. ¿Quién lo redimió? Dios redimió a él. Gloria a Dios. No fue Dios. Él era impío, él era gentil. Dice Abraham, dice así, la casa de Jacob, no será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido, porque Israel en el milenio será el foco de todo, hermano. Verso 22, porque verá a sus hijos, obra de mis manos, en medio de ellos, que santificarán mi nombre, y santificarán al santo de Jacob, y temerán al Dios de Israel. Gloria a Dios. En el milenio todo será cambiado. Israel se reconcilia con el Señor. E Israel es el que reinará. Será parte del nuevo reino. Y verso 24 dice, los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina, porque aceptarán lo que Dios va a enseñar en ese entonces. Todos adoraremos al Señor, todos alabaremos a Dios en el reino milenial. Él será el centro. No habrá maldad. ¿Por cuánto? Por 1000 años. Por 1000 años. Entonces, si ustedes ven, el profeta les enseña lo que va a pasar, pero también les dice lo que va a pasar en el futuro. Gloria a Dios por eso, hermano. Pero quiero que se vayan pensando en lo más importante de esto, en que no caigamos en hipocresía,
y adoremos solo de labios. Nos puede pasar, nos puede pasar. A Israel le pasó, puede ser que vengamos ritualmente a ir al culto y todo, pero no tengo una relación con Dios, sino una religión. Oro a la misma hora, hago lo mismo, pero no siento una comunión con Dios. No siento eso como hablar con otro. No siento eso. No puede ocurrir eso. Pero todo el que quiera tener una relación con Dios, simplemente tiene que creer que el Mesías Yeshua vino a morir en el Calvario y que esa muerte en el Calvario causó el efecto de perdonar todas sus culpas, si él cree en él. Creer que él fue sepultado y que resucitó al tercer día, venciendo la muerte. Y así como él resucitó, nosotros resucitaremos. Amén. Por habernos identificado y haber creído en él. No por una obra mía, sino por la obra de él hecha en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Padre, gracias por tu palabra.